En pantalla. Pues vamos a poner en pantalla a esta hora una película. Se llama Argentina 1985 y es una ficción que sirve como camino para entender el juicio a las juntas militares que ejercieron la dictadura en ese país a finales de los 70, principios de los 80 y después de todo esto pues se ha gestado esta película que lleva por título Argentina 1985. Usted trae dos invitados súper especiales hoy, Andrés Vázquez. Vas a ser el fiscal del juicio más importante de la historia argentina. Estando yo en mi casa, fui secuestrada. Me tuvieron encerrada meses. La responsabilidad jerárquica es de las juntas. ¿Cómo demostramos que ellos sabían? Esta es nuestra oportunidad. Cuídate, Julio. Cuídate. Vas a meter preso a Videla. A todos los responsables. Lo único que te digo es que hay poco tiempo y solo no vas a poder. ¿En cuántos juicios estuviste? Ninguno. El 90% de los funcionarios de la justicia no quieren saber nada con este juicio. 99. Yo pienso que hay que buscar por otro lado, entonces. ¿Dónde? Pues Rosario, en este momento tenemos a dos grandes artistas para hablar de esta gran película, Argentina 1985, y atención a esta información, aplaudida en el Festival de Cine de Venecia, nominada al London Film Festival, es parte de la selección oficial del Zurich Film Festival y además también es película seleccionada en el Festival de Cine de San Sebastián. Nuestros invitados son Ricardo Darín, es una institución de la actuación en Argentina, en Latinoamérica, es uno de los grandes actores que nos ha dado esta parte del continente, y también a Peter Lanzani, es un excelentísimo actor, es joven pero con una gran trayectoria. A Ricardo y a Peter, buenas tardes, bienvenidos a Contrarreloj de W Radio. Se metieron en nuestra casa. ¿Cómo están todos? Bien, felices de estar con ustedes en este momento. Mire, maestro Ricardo Darín, usted ha interpretado innumerables personajes a lo largo de su carrera profesional como actor. ¿Qué significa para usted representar a un personaje tan importante en la historia de Argentina como Julio Estracera? Un honor, un orgullo. Aprendí a quererlo con el correr de los días en el rodaje y a medida que nos íbamos enterando de anécdotas y datos que alimentaron todo nuestro imaginario, ¿no? Porque había una investigación previa, sabíamos cosas de su personalidad, ni hablar de lo que fue su accionar dentro de lo que es este hito histórico, pero después uno se va enterando de cosas personales, pequeños detalles, cositas que hacen que tengas la posibilidad de construir humanamente un poco más a la persona. No me gusta decir personaje porque existió, no es solamente ficción. Y la verdad es que aprendí a quererlo, a conocerlo, a arrimarme, a aproximarme a él y a quererlo, como creo que nos ha pasado a nosotros. Yo muy pocas veces en mi vida había hecho una historia basada en alguien que realmente existió. Siempre le tuve mucha prevención con respecto a eso, ¿no? Porque soy de los que creen que es difícil competir con la realidad. Sí. Pero en este caso, gracias a este guión que es una maravilla, es una piecita de relojería, me siento muy honrado de haberlo hecho. Es cierto. Peter Lanzani, usted es un actor muy joven, creo que usted y yo tenemos la misma edad, nacidos en los 90, y los sucesos que nos cuentan en esta película, en Argentina 1985, sucedieron antes de su nacimiento. ¿Qué información previa al rodaje de esta película tenía usted para entender y además para representar estos sucesos? Bueno, es parte de la historia de nuestro país, así que estudios que suceden en el colegio y que vas leyendo, pero aprendí, por suerte, muchísimo a raíz de juntarme con Santi, de leer el guión, de tener la posibilidad de charlar con gente que sí lo vivió, y se aprendió tanto desde lo emocional como de lo espiritual, ¿no? Y a medida que fuimos haciendo la película, con conversaciones y poder mirar a la gente a los ojos, siento que
Jamás voy a poder entender de verdad carnalmente lo que sucedió a la gente, pero por lo menos te vas acercando un poco, y ojalá le pase a eso a las nuevas generaciones, no tanto como la mía, como más abajo, que al no vivirlo en carne propia, poder sentarse en una butaca y poder emocionarse con esta historia. Creo que a gran parte del público que está encarada de esta película es a las nuevas generaciones. Maestro Darín, usted ha mencionado que se había alejado de interpretar a personas de la vida real en sus papeles. ¿Cuál fue ese reto que le significó representar a este personaje? Bueno, en este caso se trata de perseguir un objetivo mucho más grande que la descripción de un personaje en sí mismo, que es, digamos, el hecho histórico que llevaron a cabo estos dos señores con ese conjunto de gente joven que compusieron la Fiscalía, el equipo de la Fiscalía. Entonces, eso me animó mucho más, me dio ánimo y un empujón para decir, bueno, no se trata de contar porque sí la historia de una persona, sino cuál fue su participación en un hecho tan trascendente. Peter, su personaje también es muy importante dentro de esta historia y por supuesto de la historia de Argentina. Para usted, ¿qué significó acercarse a la vida de Luis Moreno Ocampo y pues también el hecho de entender un poco las víctimas de estos sucesos? Bueno, un montón de cosas. Principalmente el respeto, ¿no? Y el cuidado de cómo encarar esta historia. Nosotros, al no estar haciendo un documental sobre la historia, es una ficción en base a un guión extremadamente bien escrito por Santi Mitre y por Mariano Ginás. No buscamos copiar a los personajes, sino tratar de agarrar alguna que otra característica y armarlo en base a la relación que tenemos con Richard y volcarlos a lo que necesita el guión. Creo que la historia habla por sí sola y creo que con lo efectivo que es el guión la gente logra llegar a los puntos en donde dentro de la escritura del guión se quiere llegar, pero con mucho compromiso y respeto, que como es lo que necesita este tipo de historias. Bueno, el primer corte de esta película, lo que llaman el corte del director, antes de pasar por las últimas ediciones, duró 3 horas 30 minutos. Esa es la información que tenemos. Uy. De ahí, pues claro, empezó el proceso de edición final, que dejó en un corte final de 2 horas 30 aproximadamente. Maestro Ricardo Darín, para usted, ¿qué quedó por fuera? No, yo creo que lo que ha quedado fuera de este corte final son cosas que están más relacionadas con aspectos internos, personales, de relación intrafamiliar de un lado y de otro, y de cruces entre los personajes, no del hecho puntual histórico del juicio a las juntas. También hubo una selección muy rigurosa en base a que necesariamente teníamos que arrimar la duración total de nuestra película a una cosa más lógica, si se quiere. Y sí, hubo una preselección de lo que es la parte de testimonios, la parte periodística de los testimonios de víctimas o sobrevivientes. Hay un montón de cosas que han quedado fuera, lamentablemente, pero creo que tanto Santiago como Andrés, creo que fue el que estuvo en edición, que estuvieron trabajando muy codo a codo, y todos nosotros de la producción encima, detrás, ayudándolos y acompañándolos. Creo que se logró un balance entre ser fieles a la historia que queríamos contar, sintéticos a la hora de no redundar demasiado. Se eliminaron todo tipo de posibilidades de truculencia o de golpes bajos o bajada de línea. Si lo analizas con un poco de detenimiento, te darás cuenta que la historia y la película es abierta, reflexiva y fundamentalmente humana. No se vuelca a defender una posición u otra. Expone las cosas y hace especial foco en lo que ocurrió con estas personas en ese proceso lleno de obstáculos. Entonces sí, quedaron cosas tristemente afuera
que ojalá algún día formen parte, aunque sea de, como suele ocurrir a veces, de unas extras para que se pueda ver después. Ojalá, eso sería una buena idea, como accesorio. El corte del director. Claro, para quienes estén interesados en ver más. Pero yo estoy muy feliz del resultado final, de ese balance que se logró entre lo exigible, por un lado, la fidelidad a la historia de parte nuestra en lo que queríamos contar. Bueno, Ricardo, Peter, yo creo que si nos vamos con más preguntas podríamos estar cayendo en los spoilers de esta película, Argentina 1985, que por supuesto vamos a tener la posibilidad de verla a través de la plataforma Prime Video a partir del 30 de septiembre. Todos esperamos tener la oportunidad de verla y me gustaría que ustedes, como los actores, los protagonistas de esta película, puedan invitar a la audiencia de Contrarreloj a verla, a ser parte de esta historia. Bueno, aquí con el maestro Darín, los invitamos a toda la gente en Colombia que vaya a ver Argentina 1985 y esperemos que la disfruten tanto como nosotros de hacerla. Sí, yo ya hice una invitación en una anterior oportunidad con la Odisea de los Giles, en donde tuve la oportunidad de trabajar con mi amigo hermano Parra, y en ese momento los invitamos también. Incluso hemos hecho algunas cuestiones para internet mano a mano con él que fueron muy divertidas porque lo adoro, es un hermano. En este caso los invitamos a que se arrimen, si pueden, si quieren, nadie obliga a nadie a nada, a ver esta historia y a ver qué posibilidades hay de empatía y de reflexión y emocionalmente cercanía para abrazar esta historia y comprender el honor y el orgullo que nosotros sentimos de haberla realizado. Nosotros estamos felices de ofrecerla para que la vea, sobre todo, en mi caso especialmente, estoy interesado en que la vea la gente joven, porque esta película habla de valores que todos conocemos, pero que de los que hablamos muy poco, que son la ética, la moral, la dignidad, el valor, el coraje, la justicia, la verdad, la memoria, no olvidar los momentos por los que pasamos muchas veces en toda Latinoamérica. Y me parece que es una linda oportunidad de asistir a ese compendio de cosas sin tener que pasar por una película engorrosa, un trámite pesado, todo lo contrario. Esta es una historia que de principio a fin los va a enganchar y los va a acompañar hasta el final, plagado de emoción y de vibración. Así que ojalá que lo puedan vivir en carne propia. No, y seguramente la empatía y todos sus sentimientos pues serán muy comunes en América Latina, donde hemos tenido que vivir estas historias muy de cerca. Pues a Peter Lanzani y el maestro Ricardo Darín, muchas gracias por este espacio con nosotros en Contrarreloj de W Radio. Ha sido un placer hablar con ustedes y los mejores éxitos con esta película que ya ha recogido bastantes reconocimientos a lo largo y ancho del planeta. Igualmente, un abrazo para todos. Abrazo grande.